Este es Irán, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Durante los últimos 500 años, Irán ha existido en el mapa mundial con estas mismas fronteras, y no ha habido una sola superpotencia que no haya intentado invadir Irán, ya sea los romanos, árabes, mongoles, turcos, Rusia, o incluso el Reino Unido. Cada superpotencia ha intentado conquistar Irán, y una de las principales razones para ello es que Irán se encuentra en la encrucijada del mundo. Es el único país que conecta 3 continentes: Europa, África y Asia. El Irán de hoy comparte fronteras con 7 países. En el lado oriental, limita con Pakistán, Afganistán y Turkmenistán, y en el lado occidental, comparte frontera con Irak, Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Además de esto, Irán también tiene acceso a 3 mares. Al norte está el mar Caspio, y al sur se encuentran el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. En el lado sur de Irán, se encuentra uno de los puntos más importantes y peligrosos del mundo, conocido como el Estrecho de Hormuz. Alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas pasa por este punto. Estas 7 islas cercanas al Estrecho de Hormuz han estado bajo control iraní desde 1970, aunque anteriormente estaban controladas por los Emiratos Árabes Unidos. De manera similar, en el mar Caspio, la isla de Ashuradeh también está bajo el control de Irán. Durante los últimos 40 años, Irán ha sido un dolor de cabeza para el mundo occidental. Pero ¿cuál es la razón de esto? A pesar de tener ejércitos y economías tan poderosas, ¿por qué ningún país occidental ha podido atacar y conquistar Irán? Esto se debe a que todos los países saben que atacar directamente a Irán podría tener consecuencias desastrosas. Una de las principales razones que ha hecho que Irán sea inconquistable es su geografía. En el video de hoy, exploraremos cómo la historia, la geografía y las guerras de poder de Irán lo han hecho tan poderoso y casi imposible de conquistar. Primero, entendamos la geografía de Irán. En los lados sur y oeste de Irán, se encuentra la cordillera de los Montes Zagros. Esta cordillera se extiende a lo largo de la costa de Irán hasta Irak, y finalmente Turquía en el oeste. Proporciona a Irán una excelente protección natural contra invasiones extranjeras. Toda esta área es muy rocosa y extremadamente difícil de atravesar. Los Montes Zagros beneficiaron enormemente a Irán en 1980, cuando Irak invadió Irán. El plan de Irak era primero capturar la provincia rica en petróleo de Juzestán, y luego avanzar hacia la parte central de Irán para tomar el control de las principales ciudades iraníes y aplastar la revolución iraní, porque todos los países árabes estaban preocupados de que los efectos de la revolución iraní pudieran extenderse al resto del mundo árabe. Sin embargo, en los 2 años siguientes, los ejércitos iraquíes solo pudieron llegar a Juzestán. Hicieron muchos intentos de cruzar los Montes Zagros para tomar el control de Irán, pero no tuvieron éxito. Finalmente, el ejército iraní empujó a las fuerzas iraquíes de regreso y entró en Irak, pero luego se enfrentaron a problemas de suministros, ya que, mientras que el ejército iraquí podía obtener fácilmente suministros de sus ciudades, el ejército iraní tuvo muchas dificultades para obtener suministros de armas, porque los principales depósitos y ciudades de Irán estaban al otro lado de la cordillera de los Zagros. Por esta razón, después de 8 años, la guerra terminó sin ningún resultado, y no hubo cambios en las fronteras de ninguno de los 2 países. De manera similar, en el lado norte de Irán, a lo largo del mar Caspio, se encuentra la cordillera de los Montes Alborz, que protege a Irán desde el norte. Estas montañas no solo brindan protección natural, sino que también son extremadamente ricas en recursos naturales. Estas cadenas montañosas son una fuente rica de uranio, plata, oro y zinc. Irán también tiene las mayores reservas de zinc del mundo. Esta geografía se volvió aún más valiosa a principios del siglo XX, cuando se descubrieron enormes reservas de petróleo y gas cerca del Golfo Pérsico. Hoy en día, Irán posee el 10% del petróleo mundial y el 15% de las reservas totales de gas natural del mundo. Otra característica geográfica que le da protección a Irán es su costa de 2.500 kilómetros de longitud, que toca 2 mares. Bandar Abbas, el puerto más grande de Irán, está a solo 70 kilómetros de uno de los puntos más importantes del mundo, el Estrecho de Hormuz. Este punto de estrangulamiento es también el mayor apalancamiento geopolítico de Irán hoy en día. Si Irán bloqueara este punto utilizando su armada, la economía global colapsaría, ya que el 15% del suministro energético mundial pasa por aquí para llegar a Asia y Europa. Ahora, incluso si alguien lograra cruzar esta costa y las 2 cordilleras montañosas y entrar en Irán, se enfrentaría a la segunda mayor barrera, los desiertos de Lut y Kabir. El desierto de Lut es conocido como el lugar más caliente de la Tierra, porque en 2005 se registró aquí una temperatura de 70 grados Celsius.
años. Debido a esta geografía dura y poco usual, conquistar Irán siempre ha sido casi imposible. Pero en el mundo de hoy, otro factor que hace a Irán tan poderoso es su estrategia geopolítica. Primero, si miramos la demografía de Irán, su población es de alrededor de 90 millones, de los cuales el 95% son musulmanes chiitas, alrededor del 62% de la población es persa, el 16% son azeríes, el 10% son kurdos, y el 12% restante son baluches, lures, árabes y pueblos túrquicos. Antes de la revolución chiita de 1979, Irán era un país liberal y un aliado muy fuerte de los Estados Unidos en la región. Las relaciones eran tan cordiales que Estados Unidos solía suministrar aviones militares a Irán, pero después de la llegada del imán Jomeini, toda la dinámica geopolítica cambió. Te sorprendería saber que antes de 1979, Irán e Israel tenían muy buenas relaciones. De hecho, Irán fue el segundo país de mayoría musulmana en reconocer a Israel en 1948. Sin embargo, cuando el imán Jomeini llegó al poder, expresó un fuerte apoyo a los palestinos y declaró a Israel como el enemigo número uno de Irán. Teherán cortó todos los lazos diplomáticos con Israel, canceló todos los vuelos hacia Israel y convirtió la embajada israelí en Teherán en la embajada palestina. La primera consecuencia de esto fue que las relaciones de Irán tanto con Israel como con los Estados Unidos comenzaron a deteriorarse. Pero este deterioro no se limitó solo a Israel y a los Estados Unidos. Todos los estados árabes alrededor de Irán se habían puesto en alerta después de la revolución chiita. Temían que la ideología de Irán pudiera extenderse a los estados árabes y perjudicar sus monarquías, ya que la mayoría de estos estados árabes eran monarquías. Esta fue la razón por la cual todos estos estados árabes apoyaron colectivamente a Saddam Hussein en 1980 para atacar a Irán. Ahora Irán también comenzó a darse cuenta de que, si quería sobrevivir, necesitaría propagar su ideología a otros países. Debido a que había numerosos países árabes entre Irán y su mayor enemigo, Israel, y estos estados árabes estaban fuertemente en contra de Irán, tuvo que encontrar una manera de amenazar a Israel a pesar de la distancia. Esto llevó a Irán a comenzar a apoyar a grupos que eran anti-israelíes o antisionistas, como Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano, la brigada Fatemiyun en Siria, Al-Badr en Irak y los hutíes en Yemen. Toda esta red se llama el Eje de la Resistencia, y a través de esta red, Irán ejerce presión no solo sobre Israel, sino también sobre los países árabes, obligándolos a pensar 1000 veces antes de tomar cualquier medida contra Irán. Un ejemplo reciente de esto es que cuando Israel comenzó a bombardear Gaza, Hezbollah en Líbano lanzó misiles contra Israel, y los hutíes yemeníes comenzaron a atacar barcos israelíes y estadounidenses que pasaban por el Mar Rojo con drones. Esta estrategia de guerra por poder ha hecho que Irán sea bastante peligroso. Dado que estamos hablando de estrategia de guerra, es importante mencionar aquí la tecnología de drones de Irán. En enero de 2024, cuando los hutíes lanzaron continuamente ataques con drones contra contenedores que pasaban por el Mar Rojo, Francia usó un misil tierra-aire Aster 15, que costó $1 millón, para derribar un dron Shahed yemení, que solo costaba $20.000. Irán suministra estos drones a los hutíes yemeníes, y han ganado tal notoriedad, que incluso Rusia está utilizando estos drones iraníes en la guerra contra Ucrania. Según un informe de 2022 del Mando Central de los Estados Unidos, Irán posee el arsenal de misiles balísticos más moderno y extenso de todo el Medio Oriente. Todos los misiles de Irán tienen un alcance de hasta 2000 kilómetros. En resumen, si consideramos la geografía de Irán, su estrategia de guerra por poder y su tecnología de drones, a pesar de las sanciones occidentales sobre Irán y su economía oficial relativamente pequeña, Irán parece ser un país con grandes incertidumbres en cuanto a su potencial, ya sea el programa nuclear de Irán, la financiación de sus redes por poder o su tecnología de misiles. Hay muchas áreas grises sobre Irán que hacen que los países occidentales sean tan reacios a lanzar un ataque directo contra él. Por ejemplo, si consideramos el hecho de que dos de los puntos estratégicos del mundo, el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb, están dentro del rango de ataque de Irán, esto le da una ventaja geopolítica significativa. Además, tanto Rusia como China ahora apoyan a Irán de manera no oficial. Recientemente, tras el asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Irán, surgieron varios informes no confirmados que sugieren que generales militares e inteligencia rusos se reunieron con funcionarios iraníes, asegurándoles que si Irán toma represalias contra Israel, lo apoyarían completamente. En este momento, el asesinato de Ismail Haniyeh ha planteado muchas preguntas sobre la seguridad interna de Irán, y parece que podría haber algo de inestabilidad interna
interna también. Ahora, ¿cómo y cuándo Irán tomará represalias y si podrá resistir un contraataque de Israel y los Estados Unidos sigue siendo una incógnita? Estas son todas las fuentes que consultamos para este video.